Saludos para todos, un cordial saludo, como siempre, un abrazo fraternal y una calurosa bienvenida a todos y cada uno de ustedes que se da cita siempre aquí semanalmente para tomar el estudio de la semana. Como siempre, te invitamos a nuestro proyecto Escrito está, Lucas 4.8. Lo que hacemos es dar estudios bíblicos, no predicaciones, escudriñando las escrituras y sacándoles el jugo. La invitación para que estudie con nosotros. El tema de hoy, esperamos terminarlo, si Dios quiere. Continuamos con Abraham e Isaac, una representación del plan de salvación, la parte número 6. Antes que nada, vamos, como es costumbre nuestra, a elevar una plegaria a nuestro Dios. Buen Dios y Padre que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre para siempre. Qué maravilloso eres, mi Dios. Gracias. Gracias por tantas bendiciones con que tú nos colmas a cada día. Gracias, mi Dios, por la vida, por la salud. Gracias, Padre. Gracias por este hermoso privilegio de conocer el mensaje de salvación. Gracias también porque nos das la oportunidad de colaborar contigo en la predicación del Evangelio. En esta ocasión pedimos nuevamente, oh Dios, tu presencia, tu dirección, para que sean tus palabras y no las mías. Abre nuestro entendimiento para que podamos comprender y te podamos amar de todo nuestro corazón. En el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, mi Dios. Amén. Bueno, habíamos dicho que el tema de hoy es, continuamos con Abraham y Isaac, la representación del plan de salvación. Queremos resaltar, mis amados hermanos y amigos, que nosotros estamos estudiando la Biblia en prácticamente todas sus versiones. Tanto Biblia católica, aquí tenemos la Nácar Colunga, Biblia de Jerusalén, y la Félix Torres Amat. 3 versiones de la Biblia católica. Tenemos varias versiones de la Reina Valera, de 1960, siglo XXI, 1995. Tenemos también la Biblia, que es la Nueva Versión Internacional, y la Biblia Dios habla hoy. Hermanos, yo espero que con esta tantas versiones de la Biblia que tenemos, nadie pueda tener la excusa de no estudiar con nosotros. Les estamos presentando el plan de nuestro Dios en todas las Biblias. Nos habíamos quedado en la última ocasión, la semana pasada, en que para nuestro Dios lo más importante es lo que hay en nuestros corazones. Ustedes recordarán que Abraham no tuvo que llegar al acto de sacrificar a su hijo. Solamente con su intención, con su fidelidad y obediencia fue suficiente para que nuestro Dios enviara su ángel y le dijera que no era necesario sacrificar a su hijo Isaac. Estudiamos algunos textos de la Biblia donde nos presenta precisamente que lo que más les importa a nuestro Dios es nuestro corazón. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Estamos usando la Biblia Nueva Versión Internacional. Y dice lo siguiente: y respondió Samuel, ¿qué le agrada más al Señor? Que le ofrezcan holocaustos y sacrificios, o que se le obedezca lo que él dice. ¿Ven? Aquí el profeta lo que hace es que hace una pregunta.
Y luego él mismo la contesta. El obedecer vale más que el sacrificio. Como pueden ver, la obediencia para nuestro Dios es más importante que todos los sacrificios que nosotros le podamos ofrecer. Para nuestro Dios la obediencia es mucho más importante. Ahora bien, él sigue diciendo que el prestar atención le agrada más que la grasa de los carneros. En el estudio pasado dedicamos suficiente tiempo al concepto de prestar atención. Ahora vamos a combinar esa cita bíblica con otra cita bíblica para que ustedes vean, mis amados hermanos y amigos, lo que nosotros siempre hemos establecido. La Biblia tiene una armonía perfecta, una sincronización perfecta. La Biblia se confirma ella misma. Un profeta confirma lo que dice el otro profeta, aunque hayan pasado años, siglos. Sin embargo, la Biblia se complementa ella misma. Aquí lo vamos a demostrar. Fíjense en Oseas capítulo 6, versículo 6, y en esta ocasión vamos a usar la Biblia de Jerusalén, Biblia católica. Y dice así: porque yo quiero amor, no sacrificio. Yo quiero amor y no sacrificio. Fíjense qué perfecta es la Biblia. Primero, Samuel nos dice que a lo que Dios le interesa es la obediencia. Y ahora la misma Biblia nos dice que si bien es cierto que a Dios le interesa la obediencia, esa obediencia debe ser motivada por el amor. El amor que hay en nuestros corazones por nuestro Dios debe ser la motivación de nuestra obediencia. Amados hermanos y amigos, hemos escuchado en muchas ocasiones, muchos videos, muchas predicaciones, donde los predicadores lo que hacen es meterle miedo a los feligreses o a las personas que los están escuchando. Y empiezan a decirle que si no se arrepienten, se van a consumir en el infierno por toda la eternidad. Que si Dios le va a hacer esto, que si Dios le va a hacer aquello, que si Dios no lo va a bendecir, que si las plagas, que si te va a caer esto. Y es tanto lo que abacoran a las personas, que las personas se ven emocionalmente obligados a aceptar al Señor, pero no por el amor que le sienten, sino por el miedo a recibir todo lo que ese predicador le está diciendo que va a recibir si no se arrepienten. ¿Me sigue lo que le quiero decir? Ese tipo de obediencia el Señor no la puede aceptar. ¿Por qué? Porque es por miedo, es una obediencia emocional. Nuestro Dios acepta nuestra obediencia, como dice Oseas. Si esa obediencia es motivada por el amor que nosotros le tenemos a Dios, que dicho sea de paso, y cito un texto, Primera de Juan 4:10, no es que nosotros le amemos a Él, sino que Él nos amó a nosotros primero. Gloria sea mi Dios. Ese amor que nosotros le tenemos a Dios es en respuesta al amor que ya Él nos tuvo y nos demostró. Quiero seguir leyendo lo que dice Oseas. Yo quiero amor y no sacrificio.
Pero también sigue diciendo, conocimiento de Dios más que holocaustos. Fíjense cómo la Biblia es una cosa maravillosa. Samuel nos presenta dos cosas. Nos presenta que la obediencia es más importante que los holocaustos. Y también nos presenta el concepto de prestar atención. Dos conceptos, ¿lo ven? Aquí Oseas hace exactamente lo mismo. Nos presenta que nuestro Dios quiere esa obediencia que sea motivada por el amor. Pero ahora también incluye otro nuevo concepto, el conocimiento de Dios. Amados hermanos y amigos, este concepto de el conocimiento de Dios es un tema ampliamente discutido aquí en la palabra de Dios. Vamos a ver lo que dice nuestro Señor Jesús con relación al conocimiento de Dios. Evangelio según San Juan capítulo 17 versículo 3. Y vamos a usar la Biblia, Dios habla hoy. ¿Ven ustedes la versatilidad que tenemos? Y dice así, y la vida eterna, este es el Señor Jesús hablando, ¿saben? Y la vida eterna consiste, ¡qué tremendo, hermanos! Consiste, ¿en qué consiste? En que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. Fíjense ustedes qué categórico es nuestro Señor Jesús. Nos dice que la vida eterna consiste, o sea, depende. ¿De qué depende? Del conocimiento que nosotros tengamos de Dios, de conocer a nuestro Dios. En eso consiste y depende nuestra vida eterna. Imagínense ustedes si es tan importante el conocimiento de Dios, que de ahí depende nuestra vida eterna, nuestra salvación perpetua. Vamos a ver qué nos dice el apóstol Pedro con relación a esto. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 17. Nueva versión internacional. Y dice así. Así que ustedes, queridos hermanos, puesto que ya saben esto de antemano, manténgase alerta. No sea que arrastrados por el error de esos libertinos pierdan la estabilidad y caigan. Fíjense aquí, hermanos, que en el versículo 17, lo primero que el apóstol Pedro dice es que nos alerta sobre aquellos, ustedes recuerdan, tienen que recordarlo en el estudio pasado, aquellos falsos profetas y falsos maestros. ¿Ven? Quiero hacerle una pequeña historia. Cuando la iglesia cristiana comenzó a surgir, ustedes saben que el fundador, pues lógicamente fue nuestro Señor Jesucristo, gloria sea su nombre. Los discípulos, los apóstoles, siguieron predicando el evangelio y comenzó a surgir la iglesia cristiana. La iglesia cristiana comenzó a crecer y a crecer, y este maravilloso mensaje de salvación fue dado a conocer a mucha gente, y mucha gente lo aceptaba. El enemigo, lógicamente, estaba muy enojado, porque ustedes saben que el enemigo tiene una batalla campal contra nuestro Señor, y el enemigo no quería que la iglesia cristiana
seguidora de Cristo, creciera. ¿Qué fue lo que hizo? Empezó a hacerle guerra desde afuera y empezó a utilizar a sus miembros, a sus socios, a las personas que él tiene bajo su control para perseguir, torturar y matar a los cristianos. Así que la iglesia cristiana fue perseguida, fueron torturados y muertos. De hecho, prácticamente todos los apóstoles fueron asesinados. El único que murió de viejo fue el apóstol Juan. Así de fuerte fue la persecución que el enemigo levantó contra la iglesia. Pero ¿saben qué? El resultado fue peor de lo que el enemigo esperaba. Porque a medida, mientras más los perseguía, mientras más los torturaba, mientras más los mataban, más crecía la iglesia, más se expandía. La gente veía el abuso que cometían contra los cristianos y querían conocer quién era ese tal Cristo, que la gente estaba dispuesta a dar su vida por ellos, por él. Por lo tanto, la iglesia seguía creciendo. ¿Qué hizo el enemigo? Cambió su estrategia. Y entonces, lo que hizo fue que comenzó a usar a las personas que tiene bajo su control para entonces infiltrarse en la iglesia. Ustedes saben la máxima de guerra que dice: divide y vencerás. Él empezó a introducir en la iglesia cristiana, precisamente a través de esos falsos profetas y falsos maestros, las herejías, que no es otra cosa que las falsas doctrinas. ¿Van viendo? Y a medida que se iban introduciendo esas falsas doctrinas, iban surgiendo, la iglesia cristiana original empezó a dividirse, No, porque estos creen esto, porque estos creen aquello, porque los otros creen lo otro. Y entonces comenzaron a surgir muchas iglesias que, aunque eran cristianas, tenían diferentes doctrinas. Al día de hoy, ¿cuántas iglesias cristianas ustedes conocen? ¿Cuántas denominaciones cristianas ustedes conocen? Muchas, ¿verdad? El enemigo ha tenido éxito. Contra eso era que el apóstol Pedro nos estaba alentando. Pero fíjense lo que dice el versículo 18. Más bien, crezcan en la gracia y en el conocimiento, de eso que estamos hablando, del conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesús. A Él sea la gloria y la honra para siempre. Amén. El conocimiento que habla el apóstol Pablo aquí, lo primero que va a hacer es que nos va a capacitar para nosotros poder distinguir cuáles son esas herejías, cuáles son esas falsas doctrinas. Y echarlas para un lado. Hermano, amigo, a lo mejor hoy usted está creyendo una de esas falsas doctrinas. Pero no se preocupe. Como yo le dije, a través del estudio de la palabra de Dios, las vamos a identificar todas ellas. Alabado sea tu nombre, mi Dios. Ese conocimiento que el apóstol Pablo se refiere aquí, no se obtiene escuchando a los ministros, a los pastores y a los sacerdotes. Ese conocimiento que se refiere el apóstol Pablo, es cuando nosotros desarrollamos una relación personal con nuestro Dios. ¿Y cómo se desarrolla esa relación personal?
Pues esa relación personal se desarrolla cuando usted y yo le dedicamos tiempo, como estamos haciendo ahora, al estudio de la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Porque es aquí donde nuestro Dios se revela. Es aquí donde nuestro Dios se da a conocer. Es aquí donde nuestro Dios revela su verdad pura y santa. Gloria sea tu nombre, mi Dios. De la experiencia de Abraham, aprendimos que para nuestro Dios lo más importante es lo que hay en nuestros corazones. Voy a empezar a borrar. Estoy escribiendo bastante grande para que no haya problema y se entienda bastante bien, a pesar de la letra. Con la intención, ¿verdad?, que hay en nuestros corazones. Por eso fue que Abraham no tuvo que llegar al acto de sacrificar a su hijo. Porque con la intención, con su fidelidad y obediencia, fue suficiente. Nuestro Dios le dijo, no, está bien, no es necesario que lo sacrifique. No es necesario. Yo cuento eso como si lo hubieras hecho. Ahora bien, el aspecto de la intención del corazón tiene dos caras. Es como una moneda. Es el sentido positivo y el sentido negativo. En el sentido positivo fue el sentido de Abraham. Pero también la intención tiene un sentido negativo. ¿Por qué? Se lo vamos a demostrar ahora. El Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos 21 y 22. Y vamos a leer nuevamente de la Biblia de Jerusalén, Biblia católica. Dice ahí, 21. Habéis oído que se dijo a los antepasados, este es nuestro Señor Jesús hablando, no matarás. Aquel que mate será reo ante el tribunal. ¿Ven? No matarás. Pero dice el Señor, pues yo os digo, todo aquel que se encolerice. ¿Qué es encolerizar? Enfogonarse, enojarse. Contra su hermano será reo ante el tribunal. Pero el que llame a su hermano imbécil, o sea, el que lo insulte, será reo ante el Sanedrín. Y el que le llame renegado será reo de la hiena de fuego. ¿Ven ustedes, mis amados hermanos, que hay dos caras en la moneda? Este es el aspecto negativo. No es necesario que nosotros lleguemos al acto de matar a una persona para que seamos considerados pecadores. Dice nuestro Señor Jesús que con solamente que lo insultemos, que le faltemos el respeto, que le cojamos mala voluntad, ya eso es suficiente. No es necesario matarlo. ¿Ven? La intención del corazón. Vamos al otro ejemplo. Ahí mismo, Mateo capítulo 5, en esta ocasión, los versículos 27 y 28. Y vamos a leer también de la Biblia católica, pero en esta ocasión de la Nácar Colunga. Dice el 27. Habéis oído que fue dicho, no adulterarás. Pero yo os digo que todo el que mira a una mujer deseándola, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Ven ustedes, mis amados hermanos? La intención del corazón es muy importante para nuestro Dios. No es necesario nosotros tomar una mujer, en el caso de los hombres,
o un hombre, en el caso de las mujeres, ajeno o ajena, para que nuestro Dios nos considere que somos adúlteros. Con que lo deseemos, si es varón, o la deseemos, si es hembra, mujer, ya es suficiente, dice el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor evalúa y considera la intención de nuestros corazones. Por eso fue, y repetimos nuevamente, no fue necesario que Abraham llegara al acto de sacrificar a su hijo, porque nuestro Dios consideró, contó su fidelidad y obediencia como si lo hubiera hecho. Vamos a ver qué nos dice el apóstol Pablo con relación a eso. La epístola a los Romanos capítulo 4, versículo 3. La Reina Valera 1995 y dice: pues, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Gloria sea mi Dios. ¿Ven? Creyó Abraham a Dios y su fe le fue contada por justicia. ¿No le recuerda eso otro texto precisamente de la epístola de los Romanos? Capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ven lo importante que es la intención de nuestros corazones? Vamos a volver. Génesis capítulo 22, versículo 13, Reina Valera 1960. Estamos volviendo otra vez a la experiencia de Abraham. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal, por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Después de la experiencia de Abraham, nuestro Dios hizo una maravillosa provisión. Y nos dice la palabra que proveyó un carnero. Y ese carnero iba a ser el sustituto de Isaac. El sustituto de Isaac. ¿Recuerdan ustedes que en estudios anteriores ya habíamos mencionado que nuestro Dios siempre tiene un camino mejor y más excelente para nosotros? Aquí está la prueba. La expectativa de Abraham, la esperanza de Abraham era de que Dios le resucitara a su hijo después de muerto y se lo devolviera. Pero eso era lo que Abraham pensaba. Eso era lo que Abraham esperaba. Pero como los caminos de Dios son mucho mejores y más excelentes, Abraham no tuvo que llegar al acto de sacrificar a su hijo. Gloria sea mi Dios. ¿Ven ustedes? Las expectativas de Dios superan todas nuestras expectativas. Porque ¿saben qué? Nosotros vemos lo que tenemos delante. Nosotros no podemos ver más de eso. Pero nuestro Dios ve el fin desde el principio. Y Él sabe qué es lo que más nos conviene. Gloria sea su nombre. Por eso, confiemos, tomemos el ejemplo de Abraham y confiemos como Él confió. Y ustedes verán cómo
nuestro Dios va a proveer un camino mejor y más excelente para usted y para mí. Ok, aquí se nos presenta nuevamente el concepto de la sustitución. Es lo que estamos ahora estudiando. Este concepto de la sustitución no es nuevo para ustedes. Ustedes saben que lo empezamos a estudiar desde que estábamos estudiando Génesis. Allí en Génesis, ustedes saben que en el mismo huerto del Edén hubo que sacrificar un cordero. Un cordero. ¿Y para qué hubo que sacrificar ese cordero? Dos cosas. Para sacarle las pieles y vestir a nuestros primeros padres. ¿Verdad? Para las pieles. ¿Y qué representaban esas pieles? Esas pieles representaban la justicia perfecta. Perfecta. Vamos a borrar porque esto está bien mal escrito aquí. La justicia perfecta de nuestro Dios. Y habíamos explicado que eso es lo que sucede cuando nosotros somos justificados. O sea, cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y pedimos perdón por nuestros pecados. Nuestro Señor nos justifica. Nuestro Señor hace lo mismo con nosotros que hizo con Adán y Eva en el Edén. Nos viste con su justicia perfecta. Gloria sea tu nombre, mi Dios. La segunda parte es que ustedes saben que nuestro Dios le había advertido a nuestros primeros padres: el día que coman de ese fruto van a morir. Por lo tanto, ellos tenían que morir. Ellos se constituyeron en pecadores. Habían cometido pecado. Y la paga del pecado es ¿qué cosa? La muerte. Romanos 6:23. Por lo tanto, alguien tenía que morir. ¿Y saben qué? Nuestro Dios proveyó el cordero en el mismo huerto del Edén. En el mismo huerto del Edén. Para que ese cordero fuera el sustituto de nuestros primeros padres. Alabado sea su nombre. Qué maravilloso es su plan de salvación. Ese cordero representaba a nuestro Señor Jesús. Por eso ustedes ven que en el Evangelio según San Juan, cuando Juan el Bautista ve a Jesús, reconoce e identifica y dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria sea su nombre. Por lo tanto, el concepto de sustitución ya era conocido desde el huerto del Edén, porque ese cordero, Génesis 3:15, ustedes saben que nuestro Dios había prometido al Mesías, al Redentor, al Salvador. Y eso lo había hecho desde Génesis, o sea, desde el propio huerto del Edén, ya estaba prometido. ¿Están viendo? Que iba a venir el sustituto. El concepto de sustituto en el Antiguo Testamento también se conocía perfectamente. Ustedes saben que se había establecido el sistema de sacrificios, ¿verdad? Estos eran animales, en su mayoría precisamente
corderos. Podían ser otros animalitos, pero en la mayoría eran corderos. Y ustedes saben que cuando un pecador en el Antiguo Testamento se arrepentía de sus pecados, tenía que traer a su cordero. Lo que hacía era que él cruzaba sus manos sobre la cabeza del cordero, se arrepentía y confesaba sus pecados. Esos pecados simbólicamente se pasaban de la persona al cordero, porque se les estaba perdonando. Y luego ese cordero, ya con los pecados de la persona, en manera simbólica, era degollado y se le derramaba la sangre. ¿Ven? Y la persona quedaba libre de pecado. Ese corderito representaba o simbolizaba también a nuestro Señor Jesucristo. Y entrando aquí, ¿cuánto tiempo me queda? Me queda ya poco tiempo. 36. Sí, bueno. Quiero hacer algo rapidito. Porque es que hay algunos conceptos, hermanos, que el enemigo sigue introduciendo en la iglesia cristiana. Y a veces nosotros los estamos creyendo. Esta es la historia del mundo. Y vamos a poner una flechita aquí porque no hemos terminado, ¿verdad? Ustedes saben que nuestro Señor Jesucristo dividió la historia en dos. De aquí para acá es antes de Cristo y de aquí para acá es después de Cristo, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? El problema es que se escucha que muchos predicadores dicen y certifican que en esta época, antes de Cristo, desde Adán hasta Cristo, la gente se salvaba de una manera, por un medio, y que de aquí en adelante ahora nos salvamos de otro medio. Acabamos de decir que en el Antiguo Testamento el medio de salvación era a través del cordero. Confesaban sus pecados y sacrificaban al cordero. Ese cordero representaba a nuestro Señor Jesús. Hermanos, las personas que vivieron antes de Cristo sabían que la sangre de un animal que es inferior al ser humano no tiene poder para perdonar los pecados de un ser humano. Ellos no son tan ignorantes como para creer eso. Ellos sabían que eso era un ritual. Eso era un acto simbólico. Ellos sabían y confiaban en lo que pasó en el huerto del Edén, cuando Dios prometió que venía ese Redentor, ese Mesías, ese Salvador. Por lo tanto, lo que ellos tenían era la fe y la confianza en que en algún momento ese Redentor venía, iba a morir en sustitución de ellos, y la sangre de esa persona, que era el Mesías, era la que tenía poder para perdonar sus pecados. Por lo tanto, el medio de salvación en el Antiguo Testamento, ¿saben cuál era? La fe. La fe. La fe en ese Redentor que iba a venir e iba a ser el sustituto de ellos. ¿Están viendo? No se salvaban por otra cosa, se salvaban por la fe que ellos tenían. Y después de Cristo, de hace 2000 años para acá, ¿cuál es el medio de salvación?
sigue siendo el mismo. La fe. La fe en nuestro Señor Jesucristo. Lo que pasa que ahora nosotros no creemos en que Él va a venir. Nosotros creemos que ya Él hace 2021 años vino y cumplió su promesa. Gloria sea su nombre. Pero el medio es exactamente el mismo. La fe en nuestro Señor Jesucristo. Ya me están diciendo que me queda bien poquitito tiempo. Romanos 5, 8 y 9. Dios habla hoy y nos dice: pero Dios prueba que nos ama, que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuándo fue que Él murió por nosotros? Cuando todavía éramos pecadores. Porque no nos habíamos arrepentido. No lo conocíamos. Ahora, después que Dios nos ha hecho justos, ¿ven? Nos ha hecho justos, ¿por qué? Porque nos ha justificado, nos ha vestido con su perfecta justicia, nos ha vestido con las pieles del Cordero. Gloria sea el nombre de Dios. Ahora que nos ha hecho justos mediante la muerte de Cristo, con mayor razón seremos salvados del castigo final por medio de Él. ¿Ven ustedes? El concepto es exactamente el mismo. La sustitución nuestra. Por nuestro Señor Jesucristo, lógicamente. Voy rapidito porque ya me están diciendo que me queda bien poquitito tiempo. En Hebreos 1, versículos del 1 al 3, hay algo tremendo. Dice, y vamos a leer revisión Reina Valera 1995. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Quién fue que hizo el universo? ¿Quién fue el creador del cielo y la tierra? Nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea tu nombre. Versículo 3. El que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Mis amados hermanos, yo quisiera tener por lo menos media hora más para poder explicar esto. Esto es una cosa maravillosa, maravillosa, maravillosa. Dios, nuestro creador, fue el mismo que se encarnó, se vistió de la humanidad y nació en un pesebre para ser nuestro Redentor. Gloria a Dios. Por eso pertenecemos a Dios de dos maneras: por creación y por redención. Él no quiso delegar su responsabilidad de redimir a la raza humana en nadie más. Él mismo quiso venir a hacerlo. Gracias, mi Dios. Gloria sea tu nombre. Vamos a volver un momentito a Génesis, porque si no, no termino. Wow, me queda todavía. Génesis 22:14 dice: y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. El lugar donde ocurrió la experiencia, Abraham lo llamó Jehová proveerá, porque Jehová proveyó el cordero, en este caso el carnero, para que fuera el sustituto de Isaac. Génesis 22, 15, 18, Reina Valera. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez en el cielo, y le dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único. ¿Vio?
porque no le has rehusado tu hijo, tu único. Fue por eso. Es cierto te bendeciré y te multiplicaré, tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente será bendita todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. ¿Ven ustedes otra vez? La obediencia. Amados hermanos, cuando somos obedientes, el Señor abre las compuertas de las bendiciones del cielo sobre cada uno de nosotros. Y el Señor nos sigue bendiciendo y nos sigue bendiciendo y nos sigue bendiciendo. Hasta que nosotros tenemos que decirle, está bien, mi Dios, no me sigas bendiciendo. Es que no lo merezco, no lo merezco. Abraham fue probado hasta el límite, pero hay otros personajes que también fueron probados hasta el límite. Entre ellos está Job. Job era fiel a Dios. Fiel a Dios. Sin embargo, el enemigo, que es el acusador de todos nosotros, lo pidió para ser probado. Y Job lo perdió todo. Su familia, sus pertenencias, sus posesiones, todo, todo. Quedó enfermo y casi muerto. Eso es lo que hace el enemigo con nosotros. Sin embargo, en su momento de mayor angustia, el patriarca Job dijo estas maravillosas palabras. Y vamos a leer Job 19, 25 al 27, de la versión católica Félix Torres Amat. Porque yo sé que vive mi Redentor, y que yo he de resucitar del polvo de la tierra en el último día. Gloria sea nuestro Dios. Esa es precisamente la creencia que usted y yo tenemos. Vamos a resucitar en ese glorioso día cuando nuestro Señor aparezca en las nubes del cielo. Y de nuevo he de ser revestido de esta piel mía. En esta mi carne veré a mi Dios. Vamos a ser transformados y vamos a poder ver a Dios cara a cara, a quien he de ver yo mismo en persona. Maravilloso Dios. Y no por medio de otro, y a quien contemplarán los mismos ojos míos. Esta es la esperanza en mi pecho, que en mi pecho tengo depositada. Esa es la esperanza que todos, absolutamente todos, tenemos depositada. Queremos terminar con Génesis 22, 19. Dice, volvió Abraham a sus siervos y se levantaron y se fueron juntos a Berseba. Y habitó Abraham en Berseba. ¿Recuerdan ustedes que Abraham les dijo a sus siervos, yo y el muchacho vamos y adoraremos y regresaremos? Nuestro Dios no defraudó a Abraham. Fue con el muchacho y regresó con el muchacho. Juntos, unidos. Nuestro Dios no nos defrauda. Nuestro Dios es fiel. Gloria sea su nombre. Amados hermanos, compartan los videos, porque sencillamente todos tienen que conocer este maravilloso mensaje de salvación. Que Dios les bendiga.